Buen día, entonces hoy vamos a seguir con nuestra parte de química que hace parte de los grados 10º y 11 con los estados de la materia. Les habla entonces la profe Angélica Costa Contreras. Esta diapositiva que trata la parte de biología, para no dejar pendiente ninguno de las temáticas que allí tenemos que ver, la última guía habló del sistema digestivo y respiratorio que se relacionan cuando tomamos alimento y respiramos e ingresa el oxígeno, y en la mitocondria de la célula estos se encuentran para que el alimento que se ha convertido en glucosa se oxide y se produzca la energía necesaria para las actividades diarias, eliminando gas carbónico y agua. El sistema circulatorio se encarga del transporte de esos nutrientes desde el intestino delgado en la parte del duodeno. Se hace la absorción de nutrientes y se reparte a todas las células del cuerpo a través de la sangre. La sangre pues es un líquido de color rojo en el aparato circulatorio de los humanos que tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Su principal órgano es el corazón, que tiene movimientos que nosotros llamamos palpitaciones, y está conformado también por conductos que se llaman venas y arterias. Las venas transportan sangre rica en gas carbónico para ser eliminada, y las arterias transportan oxígeno para llevar a las células, pero solamente una de ellas hace lo contrario. La arteria pulmonar es la única que transporta gas carbónico y la vena pulmonar es la única que transporta oxígeno. El aparato urinario es un aparato encargado de la excreción, cuya función es filtrar todos los residuos que hay en la sangre. Su principal órgano son los riñones, que desencadenan en dos conductos que se llaman los uréteres y llegan a la vejiga, y a través de la uretra se hace la eliminación de la orina al exterior. En el hombre, la uretra hace parte del aparato reproductor, mientras que en la mujer es totalmente independiente. Con esta diapositiva ya hacemos el ingreso entonces para los estudiantes de semipresencial sobre la importancia de la química. La química es una ciencia que estudia la materia y los cambios que ésta experimenta, teniendo dos conceptos que se relacionan entre sí, que son la materia y la energía. Llámese materia todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entonces hay sustancias que nosotros no podemos ver, por ejemplo el aire, pero ocupan un lugar en el espacio y están definidos como materia. Tenemos que recordar entonces que Lavoisier en el siglo XVII dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros podemos mirar a la materia desde la parte macroscópica, que sería lo que nosotros vemos, pero hay partículas ya totalmente investigadas y demostrada su existencia, que son los átomos, las moléculas y los iones. Las moléculas están conformadas por átomos de su misma especie o átomos diferentes, y los átomos es la estructura mínima de la materia, conformadas por tres partículas básicas que son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, y los electrones en los niveles de energía. La materia podemos encontrarla en diferentes estados, que son los básicos, los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, y hay otros dos estados, que es el estado plasma y el estado condensado. El estado plasma es el estado donde la materia está a altísimas temperaturas, donde ya está solamente formada por iones, como en el Sol, y el estado condensado es un estado teórico donde la temperatura de la materia es extremadamente baja. El estado sólido, líquido y gaseoso los vemos en nuestra vida cotidiana, donde en el estado sólido las moléculas están fuertemente unidas entre sí, y por eso los sólidos tienen esas características. Tienen formas definidas y volúmenes definidos. Los líquidos, las moléculas tienen espacios intermoleculares que permiten que fluyan, y tienen un volumen que sería el volumen del recipiente que los contiene,
y la forma sería también el recipiente que los contiene. Los gases, como ustedes observan en la imagen, sus espacios intermoleculares son bastante amplios, luego esto permite que las moléculas puedan salir del recipiente y esparcirse por todo el ambiente donde ellas se encuentran. En esta diapositiva vemos entonces que entre el sólido, el líquido y el gaseoso se pueden hacer intercambios. Un sólido se puede convertir en líquido, este proceso se llama fusión, o un líquido se puede convertir en sólido y este proceso se llama solidificación. Lo vemos cuando formamos hielo en nuestras neveras. Un líquido se puede convertir en gas cuando hervimos el agua, por ejemplo, y vemos cómo se evapora, o un gas se puede convertir en líquido cuando hablamos frente a una ventana y vemos que nuestro vapor de agua que sale de nuestras fosas nasales se convierte en líquido y vemos que el vidrio se moja. También se puede pasar, el agua es una de las pocas sustancias que puede hacer esto, que puede pasar de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido sin pasar por el líquido, como lo vemos por ejemplo en un grano del granizo. Los sólidos tienen volumen y formas definidas, los líquidos tienen volumen fijo, pero la forma es variable dependiendo del recipiente, y los gaseosos no tienen ni forma ni volumen definido. La materia pues tiene propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas son todas aquellas que tienen la materia, como la masa, el peso, el volumen, es decir, que todas tenemos, porque somos materia, masa, peso y volumen. Y las intensivas no dependen de la cantidad de materia y es lo que permite diferenciar unas con otras. Entonces, encontramos las características organolépticas de una sustancia, que son las que podemos determinar con los órganos de los sentidos. Entonces, el sabor, el olor, la textura, el color, la solubilidad, la capacidad de disolverse, la dureza, los puntos de fusión y puntos de ebullición son aquellas temperaturas donde una sustancia en el punto de fusión pasa de sólido a líquido, o el punto de ebullición es la temperatura por la cual un líquido pasa a estado gaseoso. La densidad es otra propiedad importante dentro de las propiedades intensivas porque es la relación que existe entre la masa y el volumen. La elasticidad es una propiedad particular de algunos sólidos con esta capacidad de distorsionarse sin romperse, igual que la fragilidad o la tenacidad. Es decir, que la materia presenta dos cambios, que son los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos donde no se altera la naturaleza de las sustancias. Siempre tenemos que preguntarnos si la sustancia, cuando se transforma o sufre algún cambio, se transforma en algo nuevo. Entonces, siempre identifiquemos el agua. El hielo, cuando se derrite, se convierte en agua líquida. El hielo es agua en estado sólido. Cuando se convierte en agua líquida, ¿deja de ser agua? No, simplemente cambió de estado. De igual manera, si tenemos agua líquida y se convierte en vapor de agua, no deja de ser agua. Entonces, a pesar que cambió de líquido a gaseoso, es un cambio físico. Mientras que los cambios químicos sí hay cambio en esa organización de los átomos, hay cambio y se reorganizan de manera diferente. A eso los llamamos cambios químicos. Entonces aquí vemos ejemplos de cambios físicos, cuando se funde un hielo, cuando se corta el papel, usted ve que no deja de ser papel. Cuando disolvemos azúcar en el café, si yo quiero puedo evaporar todo el líquido y vuelve a quedarme el azúcar, estirar una goma, romper una piedra. Siempre tenemos que preguntarnos si al suceder el fenómeno, este cambia su estructura interna. Los cambios químicos son fundamentales porque allí sí suceden cambios internos. Cuando se oxida un metal, por más que nosotros queramos, no vamos a volver a obtener el metal porque ya se convirtió en un óxido. Si quemamos madera o papel, no volvemos a obtener la sustancia original. Todo esto se convierte en gas carbónico y vapor de agua. Cuando se fermenta algo, la obtención de la cerveza, del vino, son procesos químicos donde se obtiene una sustancia nueva, en este caso básicamente el alcohol. Y así muchísimos casos podríamos tener de cambios químicos. En esta diapositiva usted podría definir fundir hielo, qué tipo de cambio es, físico o químico, encender una cerilla, hervir agua,
inflar un globo, respirar, es un cambio físico-químico. El proceso que hacen las plantas de producir su propio alimento cuando reciben gas carbónico y agua es un proceso, un cambio físico-químico. Usted puede ya responder estas preguntas.